Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Nos encontramos nuevamente con el profesor Luis Alberto Ramírez Nocua, que aparte de ser el director de la Fundación Cultural y Deportiva Juventud Zapatoca, también participó con 2 de los 4 equipos que viajaron la semana anterior a San Vicente de Chucurí para la fase de núcleo de los Juegos Intercolegiados. Él fue con 2 equipos, uno de fútbol y uno de fútbol sala. Del Colegio Instituto Técnico Santo Tomás. Profesor, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarlo, bienvenido una vez más. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias por venir acá para enterarse de lo que pasó en los Juegos Intercolegiados que se realizaron en San Vicente la semana anterior. Usted nos había dicho en la última entrevista, en el último diálogo que sostuvimos, que iba a ser miércoles y jueves de la semana pasada. Finalmente se modificó. Sí, finalmente en San Vicente hicieron la programación para el día jueves. Pero entonces yo hice que pudiéramos ir los de fútbol el jueves y viernes, es decir, los 2 días, porque nos habían colocado el partido a las 10 de la mañana de fútbol y a las 2 de la tarde de fútbol, y con el viaje y los 2 partidos yo creo que no hubiéramos aguantado. Entonces esto se hizo para jueves y viernes para los de fútbol, y solamente para voleibol y microfútbol y fútbol sala sí fue solamente el jueves. O sea, inicialmente iba a ser el día 27, miércoles 27 y jueves 28. Finalmente dejaron todo para el 28, teniendo en cuenta que ustedes iban a jugar 2 partidos de fútbol el mismo día, uno en la mañana, otro en la tarde, con muy poco intervalo de descanso. Entonces terminaron jugando 28 y 29. Sí, así fue. Jugamos el jueves igualmente a las 2 de la tarde, y el viernes jugamos a las 10 de la mañana. Bueno, antes de hablar de los equipos que llevó el profesor y cómo le fue, cómo fue los resultados, vamos a tener en próximas semanas, posiblemente en la próxima emisión, al profesor Henry Fuentes Garay, que es docente del Instituto Técnico Santo Tomás, que no lo pudimos tener esta semana por sus compromisos laborales, para que nos hable del equipo de voleibol femenino que clasificó en San Vicente a la siguiente fase, es decir, la fase provincial, que me decía él que probablemente sea también en San Vicente de Chucurí, probablemente. Pero hablemos de sus 2 equipos, hablemos del de fútbol masculino. ¿Qué categoría? Categoría juvenil, son los chicos que son de 15, 16 y 17 años. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Contra quién se enfrentaron? ¿Cómo quedaron? Sí, a ver, el jueves tuve muchos problemas con la programación que hicieron, porque a las 11 de la mañana estábamos con fútbol sala, terminaba más o menos a las 12, teníamos que ir a almorzar, volver otra vez a subir al barrio, no sé cómo se llama ya, de Angosturas creo que es, a la 1 de la tarde otra vez, y a las 2 de la tarde fútbol. Entonces eso era un calvario, corriendo para un lado y corriendo para otro, y me tocaba llevarme todos los de fútbol y los de fútbol sala para no dejarlos solos. Y entonces cuando llegamos al de fútbol, a la cancha del colegio Camilo Torres, los árbitros ya iban a pitar W y nosotros apenas llegábamos. Entonces yo les dije que el señor que estaba programando, que había hecho la programación, nos había dicho que lo habían corrido para las 2:30 y no quisieron entender, y por poco perdemos por W, porque ellos allá no tienen conciencia de que el trasteo es bastante grande desde la madrugada hasta los partidos, porque no tienen espacios para darle uno el tiempo para poder jugar los partidos. Entonces tuvimos que jugar así, y en un tremendo aguacero que se largó como a las 3:30 de la tarde, terminamos perdiendo 2-1. Así, o sea, jugaron el jueves 28 en la tarde en la cancha del Camilo Torres, del Colegio Integrado Camilo Torres, y perdieron 2-1 ¿contra quién? Contra el Colegio Camilo Torres. Contra el Colegio Camilo Torres de San Vicente. Ahora, ¿por qué se jugó ahí? Porque la cancha o el estadio en el barrio Buenos Aires, en la salida de San Vicente hacia Barranca o el Carmen de Chucurí, Estadio Alfonso Gómez Gómez, está en remodelación. Sí, eso es lo que me dijo un profesor este año, me dijo cuando yo iba a ir allá a jugar con la escuela de fútbol a San Vicente, y me dijo que no se podía en el estadio de Buenos Aires porque lo estaban remodelando y que se demoraba 1 año y medio, porque creo que lo están haciendo casi que nuevo. Sí. Perdieron 2-1 con el Colegio Camilo Torres, entonces, de San Vicente, el día jueves. Pero como no eran sino 2 equipos, se tuvo que enfrentar con el mismo rival al día siguiente. ¿A qué horas y en el mismo escenario? Sí, en el mismo escenario, y al otro día con el mismo equipo, porque no habíamos sino 2. Eso era para hacer la ida y la venida. Entonces nos enfrentamos a las 10 de la mañana. Nosotros con ganar por 1 gol estábamos clasificados, porque ellos nos habían ganado nosotros por 1 gol, pero el desempate es con el juego limpio, y ellos el día anterior habían tenido 4 tarjetas amarillas,
y nosotros ninguna, entonces estábamos por encima en ese sentido. Entonces cuando íbamos 1-0, es decir, nosotros estuvimos clasificados 6 veces con el 1-0 estábamos clasificados, con el 2-1 estábamos clasificados, con el 3-1 que también los pusimos, también estábamos clasificados, luego con el 3-2, luego con el 3-2, luego con el 4-2, luego con el 4-3, hasta ahí estuvimos clasificados y con el horario completo del partido. Cuando íbamos 4-3, el tiempo estaba ya concluido de los 40 minutos, pero el señor árbitro le echó 10 minutos más y ahí nos empataron en un tiro libre. Bueno, le entiendo que entonces los partidos eran periodos de 40 minutos. Sí, bueno, correcto. También le interpreto que si había empate en puntos y en gol diferencia, el primer ítem de desempate era juego limpio. Es decir, el equipo que menos tarjetas hubiera recibido, sea amonestación, que es tarjeta amarilla, o tarjetas rojas, que es expulsión. Y en ese orden de ideas, ustedes ganando ese partido, clasificaban. Si ganaban por un gol, clasificaban. Y si ganaban por más de un gol, pues con mayor razón. Pero fueron ganando la mayor parte del juego y terminaron 4-4 y entonces ellos hicieron 4 puntos y ustedes hicieron 1 y quedaron eliminados. Sí, esa es la circunstancia, pero nosotros, es decir, lo que no me gustó es la forma como el señor juez central, cuando nosotros le íbamos ganando 2-1, se acercó a los dirigentes, a los que organizan el torneo allá, y les preguntó que ahora qué iban a hacer si estábamos empatados. O sea, eso a él no le debe interesar, pienso que como árbitro no le debe interesar absolutamente nada el resultado final, o sea, el resultado en cuanto a si queda eliminado o no queda eliminado cualquiera de los dos equipos. Y entonces, en base a eso, ellos estaban, que sabían que tenían que empatar mínimo, tenían que empatar, y lo lograron después de 10 minutos de adición. Sí, la parte arbitral, los jueces, no les interesa el resultado del juego, no les interesa desde el punto de vista de que ellos tienen que ser objetivos, imparciales. Ahora, obviamente que se deben conocer las reglas del juego, las reglas internas del campeonato, para saber, de acuerdo al resultado, cómo hay que proceder, si es que hay que ir a lanzamientos penaltis, si es que hay que ir a una prórroga, o si es que se define inmediatamente ahí porque, como usted lo dice, era por juego limpio, entonces no había que ir a lanzamientos penaltis ni tenía que ir a prórroga, sino, a no ser que hubiera empate en el juego limpio también, que es otra situación y toca recurrir a otra instancia. Le pregunto, ¿había solamente árbitro central o habían asistentes, había cuarto árbitro? ¿Cuántos miembros del cuerpo arbitral habían? Estaban los tres, estaban los dos jueces de línea y estaba el central. Sí. Uno de los jueces de línea, cuando el señor profesor del otro equipo de San Vicente empezó a discutir conmigo por los balones, porque yo llevaba 2 balones que estaban en perfectas condiciones y ellos tenían 2 balones, pero estaban muy feos, horriblemente para jugar fútbol. Entonces yo empecé a jugar con los balones y él se disgustó. Entonces cuando yo le dije al árbitro, ¿por qué tiene que disgustarse si no pusieron balones que valgan la pena? Entonces el juez de línea se acercó y me dijo, es que nosotros lo dejamos en el salón y nos lo robaron, el que teníamos bueno. Nosotros quiere decir que él es profesor también del colegio y el central también es profesor del colegio, entonces nosotros estamos jugando allá amarrados prácticamente. ¿Los balones los colocan los equipos o la organización? Los balones los colocamos los equipos, yo siempre llevo los balones porque pues... Claro. Correcto. Bueno, entonces esa fue la situación. Bueno, ¿y por qué se alargó? ¿Por qué se hizo una reposición de 10 minutos? ¿Se perdió mucho tiempo a lo largo del segundo periodo? Bueno, porque aclaro, ¿no? En cada periodo se repone el tiempo que se haya perdido. No es que usted va a reponer en el segundo tiempo lo que se haya perdido en el primero. Ah, sí, sí, claro, no, el segundo tiempo... Es más, nosotros ganando, y yo le gritaba a mis jugadores que hicieran las cosas más lentamente para poder ganar tiempo, ¿no? Los míos, por ejemplo, el arquero era uno de los que pegaba la carrera y iba y traía el balón rápido y sacaba. Yo le decía, más despacio, y no él. O sea, nosotros de perder tiempo nada, porque como son muchachos que no han tenido mucho roce, porque aquí no hay fútbol, aquí en Zapatoca no hay fútbol para los niños ni para los jóvenes, entonces no tienen esa cancha para jugar y entonces ellos sacan rápido. No hubo pérdida de tiempo, sino en 2 ocasiones en que le pegaron a uno de los jugadores míos y esto, así que como para meterle 10 minutos, es más, cuando iba el minuto completo de los 40, el capitán de mi equipo, yo le dije, pregúntele cuánto tiempo va a reponer, y le dijo que 3 minutos. Y en los 3 minutos te íbamos ganando 4-3, ya cuando iban los 10 minutos, que yo le dije, y entonces un tiro libre y nos hicieron el gol ahí y ahí se terminó enseguida el partido. No alcanzamos ni siquiera a sacar de centro cancha. Usted me dice que los árbitros eran ahí mismo de San Vicente, pero acá algo más grave era que los árbitros eran de la misma institución educativa, es decir, docentes del colegio al cual enfrentaron. Sí, eso es cierto. Desde el año pasado yo conocí que el central, que el mismo que me pitó el año pasado y que hizo la misma jugarreta, el año pasado, este año tal vez fue el central del último partido, al cual lo acomodó igualmente.
Correcto. ¿Cómo es que dice el adagio popular? Que al que no le gusta una vez se le dan dos. Sí, 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 2 tazas le dan a uno. Y aquí no puedo esperar que sean ahora 3 tazas. Ya hablé con el señor rector y parece que vamos a tomar una determinación con respecto al año entrante, de hablar con Miguel Ángel a ver qué solución nos da sobre eso. Sí. Bueno, eso en el fútbol. Fútbol sala, también usted llevó un equipo masculino, ¿qué categoría? Categoría prejuvenil, fútbol sala. ¿Por qué llevé fútbol sala? Porque el colegio, a pesar de que tiene muchos estudiantes, son bastante apáticos para pertenecer a la selección del colegio, y cuando hice la preselección o el llamado que hice, solamente se presentaron 13 niños a participar. Entonces con eso no alcanzaba yo a sacar fútbol, entonces me incliné por llevarlos en fútbol sala para por lo menos que hagan un viaje y por lo menos que tengan unos encuentros amistosos para que vayan perdiendo el miedo. Bueno, y en fútbol sala, en esa categoría, ¿cuántos equipos hubo? Hubo 3, estaba el Carmen, San Vicente y nosotros. El primer partido, cuando llegamos allá a la cancha, estaba jugando San Vicente y el Carmen y le metí una goleada al Carmen. Y luego nosotros tuvimos que jugar con el Carmen y quedamos empatados. No estoy seguro si fueron 3-3, que quedamos 4-4. Pero, y luego al siguiente día tuvimos que jugar con el de San Vicente en fútbol sala, y lo estuvimos ganando, es decir, el árbitro me dijo que si ganábamos el partido, nosotros clasificamos, le estuvimos ganando 1-0. Y después, pues, como yo llevaba unos más chicos, cuando metí los chicos ya nos ganaron 4-1. Pero es que ellos sí juegan fútbol sala, ellos sí entrenan fútbol sala, nosotros no entrenamos fútbol sala. Que hay que diferenciar el fútbol sala del fútbol de salón. El fútbol sala depende de la FIFA, el fútbol de salón no, es una asociación totalmente diferente. El fútbol de salón es el famoso microfútbol. ¿Dónde jugaron esos partidos? ¿En qué escenario? En Angostura, algo así, se llama Angostura, es un escenario muy bonito. ¿Pero de algún colegio no? No, allá queda una piscina, queda como un balneario con una piscina, y ahí mismo está el Coliseo, muy bonito, muy bonito. Correcto. Bueno, clasificó entonces San Vicente también. Clasificó San Vicente en ambos, sí. Eran 4 equipos, dije en un comienzo de este diálogo. El otro fue el equipo de voleibol femenino que clasificó del profesor Henry Fuentes Garay del Instituto Técnico Santo Tomás, pero también fue un equipo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Sí, fue un equipo de masculino juvenil de microfútbol, donde pues ahí habían algunos jugadores que pertenecen a la escuela de fútbol, y por eso me enteré, porque ellos llegaron allá cuando estábamos jugando el partido segundo contra San Vicente en fútbol, ellos llegaron allá a hacer barra. Me decía el profesor Henry Fuentes, y eso lo vamos a ampliar en próximos programas, que también tiene un equipo clasificado que no tuvo rivales en esta fase, ni con Betulia, ni con San Vicente y el Carmen de Chucurí, y va directo a la fase final provincial. ¿Qué pasa con los juegos intercolegiados en este núcleo de estos 4 municipios, que cada vez veo que hay menos equipos participantes en esta fase? Muy buena pregunta, de verdad, porque es decir, el profesor de Betulia decidió no volver a participar en fútbol, y el del Carmen por las circunstancias que estoy contando, porque es que allá se acomodan demasiado. O sea, no entrenan a los chicos para ganar, sino que entrenan a los árbitros para poder hacer las cosas. Entonces ellos se cansaron y no volvieron. Yo pues también estoy cansado, pero la verdad es que como aquí no hay la oportunidad de que los chicos estén jugando y jugando y jugando como si en San Vicente, entonces yo opto por llevarlos, aunque sea para que jueguen 2 o 3 partidos que jugábamos anteriormente, para que ellos vayan adquiriendo pues bastante, es decir, algunas circunstancias de que puedan entrenar. Eso lo tomas como el entrenamiento, y también para clasificar, porque alcancé a clasificar 7 veces para ir a Barranca a los provinciales. Hay algunas cosas por mejorar, o varias, en los juegos intercolegiados. Por ejemplo, usted se ha quejado mucho de la parte arbitral, del juzgamiento. Se deberían tener árbitros de municipios diferentes, municipios vecinos, pero diferentes a los participantes, ¿sí? Para que haya mayor imparcialidad y haya menos suspicacia. Y el otro tema es que los municipios como Betulia, como el Carmen de Chucurí y Zapatoca, y ojo a esto, deben adecuar los escenarios, brindar la logística correspondiente para que se rote las sedes, para que todos los años no sea en la misma sede, porque es que jugar de local no se gana solamente con eso, pero es una ventaja. Jugar de local es una ventaja porque usted juega en el escenario que conoce, en el municipio, no tiene que viajar, no tiene ese desgaste físico y económico, y aparte de eso, juega ante su público. Sí, eso es cierto. O sea, desafortunadamente, pues el año pasado, después de que sucedió, que fue exactamente lo mismo que hicieron este año, el señor doctor Javier, no sé el apellido de acá, Javier Martínez,
me dijo que tranquilo, que él iba a pedir la sede para acá, para Zapatoca, para que yo me desquitara. No era cuestión de desquitar, sino cuestión de lo que usted dice, que uno, ese desgaste del viaje es terrible, porque uno tiene que madrugar. Nos vamos a las 4 de la mañana, los niños y los muchachos que tienen que ir se levantan antes de las 3 de la mañana, entonces ya el trasnocho, el viaje, que es bastante duro, entonces eso acarrea bastante sobre el equipo que va a visitar. Una de las ideas que tenemos con el señor rector es proponer en Inder Santander que el año entrante sea esta fase, o sea, con San Vicente, o sea, así sea con solo San Vicente, una parte neutral, es decir, que sea Bucaramanga, Piedecuesta, Lebrija, alguna parte donde todos tengamos que viajar. Ahora, si se trata de viajar, a usted le sale mejor ir a Bucaramanga que a San Vicente. Menor distancia, menor kilometraje y los gastos serían prácticamente similares. Sí, claro, y un poquitico mejor la carretera, es que la carretera de San Vicente es terrible, 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 es demasiado, es decir, que los chicos ni siquiera pueden descansar, porque cuando hay una carretera más o menos pavimentada, ellos alcanzan a dormir un poquito y a descansar allí, ¿no? Porque en cada sacudón eso estaba horrible, la carretera está terriblemente fea. Sí, muy mala, y el tema es que se viaja el mismo día que se va a competir. ¿Cómo financiaron el viaje, la estadía allá? Lo mismo del año anterior y los años anteriores, el colegio coloca un dinero para el transporte y la administración este año se hizo cargo de la alimentación. Y eso es lo mismo, y los padres de familia colocan una cuotica pequeñita para poder llevarles agua, que eso sí es necesario el agua, porque el día que jugamos el primer partido en Barranca, en tremendo calor, nos regalaron 10 bolsitas de agua, bolsitas de 360, nos regalaron 10 bolsitas, no alcanzaba ni siquiera para el jugador número 11, y luego en el segundo tiempo que íbamos a hacer, entonces yo siempre llevo las aguas y eso nos salva bastante. Profesor, muchas gracias, muy amable por su tiempo y su información. No, Néstor, a usted por venir y por ayudarnos a que acá se enteren de las cosas que están sucediendo en Zapatoca. Bueno, igualmente para todos ustedes, muchísimas gracias. Estaremos, si Dios nos da vida y licencia, la próxima semana. Permiso.